Un saludo para todos, les doy la bienvenida nuevamente para darle continuidad al desarrollo de nuestros contenidos. Ahora es nuestro turno de abordar el tema de trabajo, energía y potencia, magnitudes físicas de gran importancia con diversas aplicaciones también en la solución de problemas de distinta naturaleza. Quiero recordarles que este es el tema número 3 de la tercera unidad, lo que significa que al concluir este tema estaremos listos ya para la aplicación del examen corto correspondiente a la tercera unidad. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que empiecen a organizar su tiempo en cuanto a la realización de las tareas y también a repasar los temas para llegar a dominarlos y estar bien preparados ya para cuando llegue la fecha de aplicación del examen. Entonces vamos a dar inicio, al igual que siempre, abordando los resultados de aprendizaje del tema. Entonces la parte más importante, lo que se va a evaluar de este tema, número 1, que ustedes sean capaces de identificar las unidades de medición en las que se expresa el trabajo, la energía y la potencia. Que sean capaces también de describir y ejemplificar los diferentes tipos de energía que existen. Bueno, existen muchos tipos de energía en la naturaleza. Sin embargo, nosotros para fines de este curso nos vamos a enfocar en 3 únicamente. Más adelante vamos a ver la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica, que es la suma de las dos anteriores. Entonces, esos son los temas en los que nos vamos a enfocar nosotros, que tienen que ver con posición y movimiento. Número 3, identificar la relación existente entre trabajo y energía cinética y potencial. Entonces, más adelante vamos a ver también por ahí el teorema del trabajo y la energía, donde se combinan los dos conceptos. Vamos a empezar analizando el concepto de trabajo, luego vamos a ver el concepto de energía y al final pues la relación que existe entre ambos, ¿verdad? Cómo se relacionan también matemáticamente para resolver problemas de distinta naturaleza. Número 4, identificar la relación existente entre trabajo y potencia. Entonces este es el último tema que vamos a ver, el tema de potencia. Y nos vamos a dar cuenta que también tiene relación directa con el concepto de trabajo y energía. Entonces vamos a resolver algunos problemas donde se puede observar esta relación. Y número 5, para la parte práctica, ¿verdad? Lo que hacemos en todos los temas teórico-prácticos, traducir de un lenguaje verbal escrito a un lenguaje matemático los enunciados de ejercicios relacionados con trabajo, energía y potencia. Es lo que hemos venido haciendo siempre, ¿verdad? Para cada uno de los temas. La hoja de trabajo consiste en traducir de un lenguaje verbal escrito a un lenguaje matemático todos los problemas para poder darles una solución matemática y finalmente poder expresar la respuesta nuevamente en un lenguaje convencional. Estos son nuestros resultados de aprendizaje. También ya quiero recordarles que en la plataforma pueden encontrar ya un documento descargable en donde van a poder complementar sus conocimientos sobre este tema y también está la hoja de trabajo para que puedan empezar a resolverla. Daremos inicio entonces con las definiciones. Trabajo. Ojo con esto, sé que ustedes conocen la palabra trabajo y tienen un concepto de esta palabra, pero dentro de física tiene un punto de vista diferente. Por eso el trabajo lo vamos a definir dentro de la física, ¿verdad? El trabajo es una magnitud muy importante de los problemas mecánicos. Sabemos bien que un problema mecánico es aquel que involucra fuerza y movimiento. Entonces, el concepto de trabajo corresponde a problemas mecánicos. Dice la teoría que para que se genere trabajo es necesario que una fuerza actúe sobre un cuerpo y produzca el desplazamiento de dicho cuerpo. Y si nosotros vemos una diferencia entre este concepto y los anteriores, cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, primera ley de Newton, un cuerpo puede estar sometido a distintas fuerzas, de modo que las fuerzas se contrarresten, lo que genera equilibrio. La suma de las fuerzas es igual a 0. Entonces ahí no hay movimiento, sin embargo hay fuerzas actuando. Entonces esa condición en ese sistema físico utilizamos leyes de Newton, pero ahora cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y esta fuerza siempre produce un desplazamiento del cuerpo, entonces ahí nosotros podemos decir que se genera un trabajo. Entonces, las condiciones para que exista trabajo son estas. Tiene que haber una fuerza aplicada sobre un cuerpo y esa fuerza tiene que
producir un desplazamiento del cuerpo. Vean acá los ejemplos, dos personas que empujan una caja. Si al final estas personas logran producir un desplazamiento al empujar la caja, entonces se genera un trabajo. El trabajo lo representamos con una letra W mayúscula. Este otro ejemplo donde una persona está tratando de levantar este conjunto de pesas. Si se produce un desplazamiento en el eje Y, entonces se genera un trabajo. La fuerza aplicada en la dirección correcta va a generar un desplazamiento, pero si esta persona aplica una fuerza hacia abajo, ahí no va a haber ningún desplazamiento, ¿verdad? Porque el suelo va a impedir que las pesas se desplacen. Entonces ahí se origina el trabajo cuando hay un desplazamiento. Entonces, igual en el caso de que las personas que están empujando la caja no lograran moverla, entonces ahí no hay trabajo. Digamos, si ustedes se les descompone el carro y quieren empujarlo, pero ustedes por más que estén aplicando fuerza no logran mover el carro, entonces ahí no están generando ningún trabajo. Por más que estén aplicando una fuerza de magnitud alta, pero si no hay desplazamiento, entonces no hay trabajo. La condición para que exista el trabajo es que la fuerza tiene que producir un desplazamiento. Pero ojo con esto, porque tanto la fuerza como el desplazamiento tienen que tener la misma dirección, ¿sí? Es decir, tienen que ser paralelas. La línea de acción de la fuerza y la dirección del desplazamiento tienen que ser la misma. Acá las dos están en el eje X, por lo tanto se genera un trabajo. Si la fuerza está en el eje Y y el desplazamiento se produce en el eje Y, entonces también se genera trabajo. Pero si el desplazamiento se produce en el eje X y la fuerza está aplicada en el eje Y, entonces aquí no hay trabajo, ¿sí? La fuerza, la línea de acción de la fuerza y el desplazamiento tienen que tener la misma dirección. Las dos en el eje X o las dos en el eje Y. En otras palabras, tienen que ser paralelas. Entonces acá una definición un poco más formal. Decimos que en física se define y mide el trabajo como el producto de la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento por la distancia o desplazamiento medido en la dirección de la fuerza, tomando como referencia el eje X, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Si la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, entonces el trabajo se calcula a través de esta fórmula. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Ahora, el trabajo es una cantidad vectorial. Es un vector, por lo tanto tiene que tener una dirección y un sentido, aparte de la magnitud. Entonces un trabajo puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo un trabajo es positivo o negativo? Depende de las condiciones de la fuerza. También podemos averiguar en el caso de que una fuerza esté aplicada con un ángulo de elevación respecto a alguno de los ejes. Entonces ahí podemos buscar la componente de la fuerza que genera trabajo, utilizando la teoría de vectores. Pero para conocer eso vamos a analizar las siguientes gráficas. Veamos estas. La gráfica número 1. Acá está el cuerpo, o sea, la masa, ¿verdad? La fuerza, vean dónde está aplicada. La fuerza se está aplicando en el eje X positivo y el desplazamiento se está produciendo en el eje X positivo también. Entonces, cuando se da esta condición, como ambas están en el eje X positivo, el trabajo va a salir positivo. La dirección del vector trabajo se va a calcular multiplicando la fuerza por el desplazamiento. Pero si nos vamos a la segunda gráfica y observamos, por ejemplo, que la fuerza está en el eje X negativo, aquí la fuerza va a ser negativa. El desplazamiento va a seguir siendo positivo. Entonces aquí lo que obtenemos es un trabajo negativo, que se va a obtener al multiplicar esa fuerza en el eje X negativo por el desplazamiento. Entonces en este caso el trabajo es negativo. Entonces aquí es importante que ustedes vean cuándo un trabajo va a ser positivo y cuándo un trabajo va a ser negativo. ¿Dónde podría darse esto? ¿Qué pasa si ustedes se paran enfrente de un automóvil y lo quieren detener? El automóvil se está moviendo en la dirección del eje X positivo, pero vienen ustedes acá y se paran y quieren aplicar una fuerza. Pero la fuerza que ustedes aplican no es suficiente para detener al automóvil. Entonces el automóvil continúa su movimiento y los empieza a empujar a ustedes en la dirección del eje X positivo. Entonces el desplazamiento sigue en el eje X positivo,
pero la fuerza está aplicada en el eje X negativo, porque es la fuerza que ustedes están tratando de hacer para detener al automóvil. Pero todo eso genera un trabajo negativo. Por eso se obtiene de multiplicar ambos vectores. Y un positivo por un negativo nos va a dar como resultado un vector negativo. Ahora veamos qué pasa cuando la fuerza no está perpendicular al desplazamiento, perdón, no está paralela al desplazamiento. ¿Qué ocurre acá? Está la masa, supongamos que se ata una cuerda a un objeto que está en el suelo, pero la fuerza se empieza a aplicar con un ángulo respecto a la horizontal. Sin embargo, el objeto se mueve de manera horizontal en el eje X positivo. Aunque la fuerza esté aplicada con este ángulo de inclinación, el objeto se está moviendo de forma horizontal. Es cuando amarramos una cuerda a un objeto que queremos movilizar, pero el ángulo de inclinación de la cuerda es mayor que 0 y menor que 90 grados. Entonces, eso provoca un desplazamiento en el eje X. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? La fuerza en sí, la magnitud de la fuerza no genera trabajo. Pero como esta fuerza está en el primer cuadrante, entonces va a tener dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y en este caso, si nosotros medimos el ángulo de inclinación de la fuerza, entonces la componente X queda en el cateto adyacente. Entonces la fuerza que nos va a servir es fuerza por coseno del ángulo. Entonces decimos que trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo por el desplazamiento. De esta manera lo calculamos. Y acá, como está en el eje X positivo la componente de fuerza X, entonces el trabajo va a ser positivo. Pero se ocurre lo contrario como en esta gráfica de acá de la derecha. Entonces acá la fuerza está aplicada, la componente de la fuerza X está en el eje X negativo. Entonces aquí sería menos fuerza por coseno del ángulo. Y esto se multiplica por el desplazamiento. Y eso es lo que nos da el trabajo. Entonces acá el trabajo va a ser negativo. Eso es lo que nos da a entender esta gráfica. Pero siempre estamos utilizando la fuerza en la dirección del desplazamiento. Es importante que tengan en cuenta esto y lo comparen con el concepto de momento. ¿Se recuerdan que cuando nosotros vimos momento, dijimos que momento era fuerza por distancia, siempre que la fuerza estuviera perpendicular a la distancia? ¿Sí? Si la fuerza no está perpendicular a la distancia, no hay momento porque no hay rotación. En cambio, con el trabajo es lo contrario. Con el trabajo es igual a fuerza por distancia, también por desplazamiento, pero tanto la fuerza como el desplazamiento tienen que estar en la misma dirección. Entonces es importante que no se confundan con esto a la hora que estén introduciendo los datos en el formulario, ¿verdad? No vayan a creer que porque se multiplica una fuerza por una distancia, momento y trabajo significan lo mismo. No. Son conceptos diferentes que dependen de la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Ahora veamos esta última gráfica. ¿Qué pasa si el desplazamiento se produce en el eje X, pero la fuerza está siendo aplicada en el eje Y? ¿Dónde podríamos ver algo así? Supongan que ustedes levantan una caja. Levantan una caja y la mantienen en sus manos, en el aire, lejos del suelo, y empiezan a caminar. Para que ustedes puedan sostener la caja que está pesada, la fuerza la están aplicando verticalmente, ¿sí? Hacia arriba, para que la caja no se les caiga. Sin embargo, el desplazamiento lo están haciendo en el eje X, porque están caminando horizontalmente. Ahí no están generando ningún trabajo al mover esa masa, porque la fuerza está perpendicular a la distancia. Entonces ahí posiblemente estén realizando un esfuerzo muy grande, pero no necesariamente se va a generar un trabajo, porque las condiciones no cumplen. Entonces acá nos dice este concepto que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo es igual a 0. Bien, entonces estas gráficas es importante analizarlas detenidamente para que ustedes puedan comprender cuál es la dirección del vector trabajo y en qué momento va a existir trabajo o no, dependiendo de las condiciones. Ahora veamos estos aspectos de manera resumida, lo que estaba en las gráficas, ¿verdad?
Si las direcciones de la fuerza aplicada y el desplazamiento producido a un cuerpo son perpendiculares, que lo que vimos en la última gráfica, entonces la fuerza no genera trabajo sobre el cuerpo. Aunque exista fuerza y aunque exista movimiento, no necesariamente hay trabajo si las direcciones de la fuerza y el movimiento no son las mismas. El trabajo neto realizado por las fuerzas que son ejercidas en un sistema es igual a la sumatoria del trabajo de cada una de ellas. Entonces, si acá volvemos al ejemplo de la caja que quieren mover dos personas, esta es la masa, se aplica una fuerza 1 y se aplica una fuerza 2. Y entre las dos fuerzas provocan un desplazamiento. Entonces, el trabajo neto es igual al trabajo que genera la fuerza 1 más el trabajo que genera la fuerza 2. En este caso, el trabajo que genera la fuerza 1 es la fuerza 1 por el desplazamiento y el trabajo que genera la fuerza 2 es la fuerza 2 por el mismo desplazamiento. Entonces hacemos esos cálculos y eso nos da el trabajo neto, que es como una sumatoria de trabajos, ¿verdad? Solo que acá, de una manera más convencional, le llamamos trabajo neto. Eso nos va a servir más adelante. La unidad de medida en la que se expresa el trabajo contiene unidades de fuerza y de distancia. Nosotros ya hemos manejado estas unidades cuando trabajamos momento, newton metro. Solo que para trabajo no vamos a decir newton metro, sino que a esto, por el concepto de trabajo, por la relación que tiene con la energía, le vamos a llamar joule. Entonces el trabajo se mide en joules cuando multiplicamos newton por metro. Entonces la fuerza siempre tiene que estar en newtons y el desplazamiento tiene que medirse en metros para que poder obtener joules. Si tomamos el desplazamiento en centímetros o en alguna unidad que no sea metro, entonces eso nos va a dar un joule, que es la unidad de medida del trabajo. Hay que tener cuidado con eso, por favor. Bien, entonces, básicamente esta es la teoría sobre el concepto de trabajo. Nuestro tema se llama trabajo, energía y potencia, pero vamos a ir viendo los conceptos y de una vez vamos a ir viendo los ejemplos. Entonces acá esta clase va a ser diferente, no va a ser como las anteriores que se dividen en una clase teórica y una práctica, sino que aquí vamos a ir viendo simultáneamente la teoría y la práctica. Entonces ahorita con nuestra fórmula podemos empezar a resolver algunos ejemplos sobre trabajo. Veamos este ejemplo. Número 1. Dice: un bloque de masa 2 kilogramos se desliza sobre una superficie lisa a lo largo de un plano inclinado un ángulo de 20 grados con la horizontal. La pregunta es: ¿cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque? Bueno, acá es importante hacer un diagrama. No de cuerpo libre, sino un diagrama que más o menos nos represente lo que dice el problema. Y nos dice que hay una superficie inclinada 20 grados respecto a la horizontal. Y nos dice que un bloque de masa 2 kilogramos se está deslizando sobre este plano inclinado. Entonces 2 kilogramos de masa. Se desliza 3 metros. Esto nos lo está dando el problema de una vez. O sea, hay un desplazamiento, 3 metros. Y en función de eso nos dice el problema cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces tenemos que analizar eso. ¿Cuántas fuerzas hay actuando sobre el bloque bajo estas condiciones? El bloque se está deslizando. ¿Hay una fuerza de fricción? No, no la hay. ¿Por qué? Porque dice superficie lisa. Superficie lisa significa que no hay fricción. Entonces no hay fuerza de fricción que se oponga al movimiento. Pero ¿qué es la fuerza que está impulsando al bloque a moverse en esta dirección, hacia abajo en el plano? Esa fuerza es el peso del bloque, pero en la dirección en la que va. Si nosotros hacemos una rotación de ejes, este es el eje X y este es el eje Y. Este concepto viene de las leyes de Newton, ¿verdad? Los diagramas de cuerpo libre. Entonces, como el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo, que el peso es 2 kilogramos por la gravedad, 2 por 9.8. Entonces acá, por el ángulo de inclinación que sabemos que está en esta posición, 20 grados, sabemos que la componente que está jalando el peso hacia abajo en el plano es el cateto opuesto.
Por lo tanto, en la dirección en la que está bajando el bloque, la componente del peso es 2 por 9.8 por el seno de 20 grados, por ser el cateto opuesto, ¿verdad? Ya que en el cateto adyacente no hay movimiento, que es la dirección que va en esta dirección. En el eje Y, perdón. Entonces, la fuerza que está moviendo el bloque hacia abajo es esta, 2 por 9.8 por el seno de 20 grados. La fuerza, otra fuerza que está actuando sobre el bloque es la fuerza normal. Pero como la fuerza normal está perpendicular al desplazamiento, no genera trabajo. Y la componente Y del peso, que es 2 por 9.8 por coseno de 20 grados, está perpendicular también al desplazamiento. Esta no genera ningún trabajo. La única fuerza que genera trabajo es la componente X del peso, porque es la fuerza que lo está moviendo hacia abajo. Entonces, solo hay una fuerza actuando sobre el bloque que genera trabajo. Hay más fuerzas, pero las otras no generan trabajo. Entonces decimos que trabajo es igual a fuerza por distancia, fuerza por desplazamiento. O sea, trabajo es igual a fuerza. ¿Cuál es la fuerza? 2 por 9.8 por el seno de 20 grados. Esa es la fuerza. Y el desplazamiento, este lo da el problema. Son 3 metros. ¿El trabajo va a ser positivo o negativo? Va a ser positivo porque tanto la fuerza como el desplazamiento van en la misma dirección. Entonces ahora hacemos este cálculo y nos da una respuesta de 20.11 joules. Entonces, la única fuerza que actúa sobre el bloque para generar un trabajo nos da una magnitud de trabajo de 20.11 joules. ¿Sí? Acá sobre un plano inclinado. Entonces acá la particularidad, ¿verdad? Que tenemos que seguir utilizando los conceptos de geometría que hemos aprendido y trigonometría para poder aplicar la fórmula de trabajo en este caso. Veamos este otro problema. Dice, un bloque de masa 5 kilogramos se desliza 0.8 metros a lo largo de una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre la superficie y el bloque es 0.4. ¿Qué trabajo realizan cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque? Bien, entonces acá ahora es una superficie horizontal. Acá está el bloque de 5 kilogramos. Y dice que se desliza 0.8 metros sobre una superficie horizontal. Entonces hay desplazamiento. Como hay desplazamiento y hay fuerza actuando, significa que hay trabajo. Ahora, acá dice que hay un coeficiente de fricción cinética igual a 0.4 entre la superficie del bloque. Y no nos habla sobre la fuerza que está impulsando al bloque a moverse en esta dirección. Solo nos habla sobre la fuerza que se está oponiendo al movimiento, que es la fuerza de fricción. Pero por ser fuerzas contrarias de igual magnitud por la tercera ley de Newton, entonces solo necesitamos analizar el trabajo que hace la fuerza de fricción. Cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque, nos dice. Bueno, en el eje X, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, en el eje X el problema solo nos da referencia a la fuerza de fricción. Y en el eje Y está la fuerza normal y está el peso, que es 5 kilogramos por 9.8, la masa por gravedad. ¿Cuál de todas estas son las fuerzas que están actuando sobre el bloque? De ellas, ¿cuáles generan trabajo? La fuerza de fricción genera trabajo porque está en la misma dirección que el desplazamiento, en el eje X. La normal no genera trabajo porque está en el eje Y. El peso tampoco genera trabajo porque está en el eje Y. ¿Sí? Tiene que estar en el mismo eje del desplazamiento para que genere trabajo. Entonces la única fuerza que genera trabajo es la fuerza de fricción. Entonces nosotros decimos que trabajo es igual a fuerza por distancia, pero como la fuerza de fricción está en el eje X negativo, entonces ponemos así, menos fuerza de fricción por desplazamiento. Ya tenemos el
desplazamiento son 0.8 metros, pero nos falta encontrar la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción sabemos que se calcula multiplicando el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y por la tercera ley de Newton sabemos que la fuerza normal es igual al peso, ¿sí? Porque no hay ninguna otra fuerza en un ángulo diferente que esté actuando para cambiar eso. Entonces la normal es 5 por 9.8. Y el coeficiente nos lo da el problema. Entonces la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción 0.4 por la normal, pero la normal es la masa por la gravedad. Entonces acá podemos encontrar la fuerza de fricción 19.6 newtons, ¿sí? Pero recordemos que esta está en el eje X negativo, entonces le ponemos su signo negativo. Y ya con esta fuerza de fricción podemos calcular el trabajo. Sería menos la fuerza de fricción 19.6 newtons por el desplazamiento, que son 0.8 metros. Y esto nos da un resultado aproximado a menos 15.68 joules. Recordemos que el trabajo se mide en joules y la dirección del vector ahora es negativa, porque la fuerza que genera trabajo está en el eje X negativo, mientras que el desplazamiento está en el eje X positivo. Entonces al ser direcciones contrarias nos da un trabajo negativo. Bien, otro problema. Dice, un levantador de pesas levanta un conjunto de pesas de 350 newtons desde el nivel del suelo hasta una posición sobre su cabeza de 2 metros sobre el nivel del suelo. ¿Cuál es el trabajo realizado? Bien. Mucho ojo acá con este problema. Ahora nos pasamos al eje Y. Este es un peso de 350 newtons. El peso está dirigido hacia abajo. Pero si un objeto pesa 350 newtons, ¿cuál es la fuerza que se necesita para levantarlo? Esa fuerza equivale a los mismos 350 newtons, ¿verdad? Por la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Entonces la fuerza para provocar el desplazamiento, es decir, para levantar el conjunto de pesas, se tiene que aplicar hacia arriba. ¿Y el desplazamiento dónde se da? ¿Hacia dónde se da el desplazamiento? Hacia arriba también, ¿sí? Porque el levantador de pesas levanta el conjunto de pesas una posición 2 metros sobre el nivel del suelo, o sea, 2 metros arriba de su cabeza, ¿verdad? Pero desde el suelo se miden 2 metros. El desplazamiento también se da en el eje Y positivo. Por lo tanto, este va a ser un trabajo positivo porque tanto la fuerza como el desplazamiento van en la misma dirección. Entonces decimos, ¿cuál es el trabajo realizado? La fuerza por la distancia. La fuerza son los 350 newtons y la distancia son los 2 metros. Entonces 350 por 2 es igual a 700 joules. Este es el trabajo que realiza para levantar el conjunto de pesas. Quiero recordarles por favor que deben tener ahí a la mano su cuaderno, su calculadora, sus fórmulas y todo lo necesario para poder ir resolviendo estos ejercicios, ¿verdad? En conjunto. Veamos un ejercicio más. Dice, en 1990 Walter Arfeuil de Bélgica levantó un objeto de 281.1 kilogramos de masa, una distancia vertical de 17.1 centímetros utilizando solo sus dientes. Pueden imaginarse eso, ¿verdad? Una persona que levantó un objeto muy pesado utilizando solo sus dientes. La masa del objeto 281.1 kilogramos y la distancia que logró levantarla 17.1 centímetros. Pregunta, ¿cuánto trabajo realizó sobre el objeto? ¿Y cuál es la magnitud de la fuerza ejercida sobre el objeto durante el levantamiento? Acá podemos encontrar primero el inciso B, porque la fuerza para levantar un objeto es igual al peso, es decir, masa por la gravedad. Entonces la fuerza es los 281.1 kilogramos
multiplicados por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. 2754.78 newtons. ¿Sí? Entonces esto nos da el inciso B. La magnitud de la fuerza ejercida sobre el objeto durante el levantamiento. Pero el inciso B nos va a ayudar a resolver el inciso A, que es el trabajo realizado sobre el objeto. Entonces este es parecido al anterior, donde el levantador de pesas levantaba los 350 newtons de pesas, solo que ahora es una persona con sus dientes levantando un peso, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Entonces decimos, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Es un trabajo positivo también porque la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento va hacia arriba, también en el eje Y negativo. La fuerza ya la conocemos, la acabamos de encontrar, 2754.78. Pero ahora esta fuerza la vamos a multiplicar por el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? 17.1 centímetros. Pero quiero recordarles que el desplazamiento debe estar en metros para que obtengamos joules como respuesta. Si no está en metros, entonces no podemos utilizarlo. 17.1 centímetros por un metro, 100 centímetros. Entonces esto equivale a 0.171 metros. Entonces esto es lo que se tiene que multiplicar. Y aquí obtenemos un valor de 471.07 joules. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces acá concluimos con el concepto de trabajo en sí. No significa que ya no vamos a seguirlo viendo. Más adelante vamos a seguir trabajando, pero ya la relación entre trabajo, energía y potencia. Pero en sí la definición de trabajo como el efecto que se genera por una fuerza que se aplica sobre una masa y le produce un desplazamiento en la misma dirección. Entonces esos ejemplos ya los concluimos acá. Ahora ustedes pueden resolver ya los de la hoja de trabajo, empezar a resolverlos y van anotando las dudas conforme vayan surgiendo, por favor. Mientras acá vamos a continuar. Y ahora nos metemos a hablar de energía. Bien, sé que ustedes conocen la palabra energía, la han utilizado varias veces, ¿verdad? La pueden observar en muchas cosas que están a su alrededor, en etiquetas de comida, en rótulos, etcétera. La energía, ustedes tienen una definición de energía, cuando hacen ejercicio y se han esforzado al máximo, entonces ustedes dicen, bueno, ya me siento sin energía, o cuando tienen que recuperar, ¿verdad? Necesito comer bastante para recuperar mi energía, ¿verdad? Entonces, sé que hay muchos ejemplos donde se puede utilizar esta palabra y ustedes la han utilizado, el concepto de energía. Entonces, muy probablemente el concepto o la definición que ustedes tengan sobre energía es la misma que vamos a manejar acá. Nos dice la teoría que la energía es el efecto que hace funcionar las máquinas, motores y da lugar a fenómenos como el crecimiento de las plantas y los animales. ¿Sí? Entonces, esto se relaciona con el concepto, ¿verdad? Cuando llegan a la universidad a las 7:30 de la mañana, ustedes están con su energía al máximo, ¿verdad? Porque se acaban de levantar, acaban de desayunar, pero ya cuando están recibiendo los cursos de la tarde, después de mediodía, ahí ya la tensión baja, como que el cansancio aumenta, ya tienen sueño, entonces la energía se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, la energía es como un combustible que hace funcionar las cosas. Entonces, nuestro cuerpo no es la excepción, ¿verdad? Nosotros necesitamos alimentarnos para tener energía, entonces el proceso mediante el cual nosotros nos alimentamos y los nutrientes de los alimentos son absorbidos por nuestro cuerpo, a eso se le llama energía química, ¿verdad? Y de esta manera la energía se puede ir transformando en otros tipos de energía. Cuando caminamos estamos hablando de energía cinética, cuando cambiamos nuestra posición de respecto a un punto de referencia, esa es energía potencial. Y así la energía se puede transformar de una forma a otra, sin embargo, existe un concepto en física que nos dice que la energía no puede crearse ni destruirse, simplemente se transforma, ¿verdad? Entonces esos conceptos los vamos a abordar más adelante. Pero dice acá la teoría que entre los conceptos o entre las formas más familiares de energía están
la luz, el calor y la electricidad. Estas son las formas más conocidas o más comunes de energía que nosotros vemos a nuestro alrededor. Deténganse por un momento acá y pónganse a ver cosas a su alrededor y van a encontrar cualquiera de estos tres tipos de energía. Si ustedes están trabajando ya de noche, si están viendo este video de noche y tienen un foco encendido, una lámpara encendida, entonces ahí van a ver la energía que viene de la luz, el calor. Si están en su cuarto encerrados y de repente se empieza a sentir bastante calor, entonces ahí vemos ese otro tipo de energía, ¿verdad? La electricidad, ¿verdad? Para que su computadora o su dispositivo funcione y puedan ver esta clase se necesita electricidad, que es otra forma de energía. Entonces, por eso la luz, el calor y la electricidad son las formas más comunes, porque nosotros las estamos viendo a nuestro alrededor, en cualquier cosa, cualquier actividad que realizamos. Todos los cuerpos que tienen masa poseen energía y la utilizan para transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. Lo que les decía, ¿verdad? Cuando ustedes van a correr, están involucrando un tipo de energía que se conoce como energía cinética, que involucra la velocidad y la masa. Pero conforme se va gastando esa energía se va transformando, ¿verdad? Se va perdiendo. Entonces, para poder recuperar esa energía, ustedes necesitan beber agua, ingerir alimentos, etcétera, para poder volver a estar al 100% de su capacidad. Entonces, esas son transformaciones que se da dentro de los cuerpos que poseen energía. Ahora, como bien mencionamos, existen diferentes tipos de energía y un mismo cuerpo o una misma masa puede tener uno o más tipos de energía dentro de sí. Y existen varios, pero para fines de este curso nosotros nos vamos a enfocar únicamente en la energía cinética, potencial y mecánica, que están relacionadas con movimiento y posición. Es lo único que nos interesa aprender de acuerdo a los objetivos de nuestro curso. Entonces nos vamos a enfocar en cada una de estas. Es cierto que está la energía química, la energía nuclear, la energía térmica, que vamos a ver más adelante en unidades posteriores, pero acá por el momento solo necesitamos aprender sobre estos tres tipos: la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica. Y principalmente cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, acá si nosotros vemos este ejemplo, este patinador en el punto donde se encuentra, acá no tiene energía cinética, porque en un momento, en un instante logra mantenerse en reposo. Luego de hacer este recorrido llega a este punto y se mantiene en reposo por un instante. Entonces su velocidad es cero. Cuando su velocidad es cero, la energía cinética es cero también. Sin embargo, como está separado del punto de referencia que es el suelo, entonces posee, al tener una altura, una energía potencial. Luego regresa y llega al punto más bajo donde la altura es cero, entonces la energía potencial es cero. Sin embargo, en el punto más bajo su movimiento es más rápido, la velocidad está en su punto máximo, entonces ahí hay energía cinética. La velocidad empieza a disminuir al llegar al otro punto, hasta llegar al reposo, y ahí pierde nuevamente la energía cinética y gana energía potencial. Conforme va aumentando la energía cinética, va disminuyendo la potencial y viceversa. Entonces ahí se puede ver cómo se transforma la energía. Y la energía mecánica pues es la suma de las dos. En cualquier punto específico, yo quiero saber cuál es la energía mecánica, entonces se suma la energía potencial más la energía cinética. Y esa suma siempre va a dar la misma, no va a haber una variación, ¿sí? Siempre va a tener el mismo valor. Y eso es lo que nos dice, lo que nos verifica que la energía no se destruye ni se crea, simplemente se transforma de un tipo a otro. Entonces vamos a iniciar hablando de la energía cinética. Cuando un objeto posee energía debido a su movimiento, este tipo de energía se llama energía cinética, ¿sí? Entonces matemáticamente la definimos como energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en donde m es la masa del cuerpo y b la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, cualquier cuerpo en movimiento va a tener una energía cinética, pero esa energía cinética va a ser directamente proporcional también a la masa del cuerpo. Vean acá este ejemplo de una persona que se desplaza en bicicleta. Va a llevar una energía cinética dependiendo de la velocidad que lleve. Acá en este otro ejemplo, un lanzador de béisbol
lanzando la bola, cuando la bola va a viajar en esta dirección, va a traer una energía cinética también que depende de la masa y la velocidad. Como la masa es más pequeña, la velocidad puede aumentar. Y acá no es lo mismo que un jugador de fútbol americano que trae el balón y luego viene otro jugador a taclearlo, ¿verdad? Y la masa es mucho más grande. La masa de una persona es más grande que la masa de una bola de béisbol. Entonces ahí nosotros podemos ver que la energía cinética se ve influenciada tanto por la masa y la velocidad del cuerpo. ¿Sí? Es importante la variación que se puede observar. Dos cuerpos pueden tener la misma energía cinética aun si tienen diferentes masas, solo que las velocidades tienen que variar. Vemos una bola de béisbol y un jugador de fútbol americano que se desplaza de un punto a otro pueden tener la misma energía cinética, solo que la bola tiene que viajar mucho más rápido para llegar a tener la misma energía cinética que el jugador, ¿verdad? Debido a que la masa es más pequeña, la velocidad tiene que ser más grande para poder igualar la energía cinética. Pero vamos a ver ejemplos sobre eso. Entonces acá nosotros necesitamos anotar esto, ¿verdad? Que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En algunos casos nosotros vamos a encontrar variaciones de un punto a otro en cuanto a el tema de energía. Por ejemplo, las condiciones cambian, como el ejemplo del patinador, ¿verdad? Las condiciones pueden ir cambiando ya que hay una variación en la velocidad, existe una aceleración de por medio. Entonces ahí nosotros podemos analizar un cambio en la energía cinética. Y ese cambio se define como delta K. Y el cambio en la energía cinética se analiza restando la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces podemos decir que el cambio en la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces es importante que anoten estas formulitas, ¿verdad? Cuando analizamos la energía cinética de un cuerpo en función de su movimiento, conociendo su masa y su velocidad, aplicamos esta fórmula. Pero si necesitamos analizar el cambio que se da debido a la variación de la velocidad, entonces podemos utilizar esta otra fórmula del cambio en la energía cinética. Y tomando en cuenta eso, entonces ahora nos metemos a resolver algunos ejercicios sobre energía cinética. Vean acá, el número 1 dice: ¿cuál es la energía cinética que desarrolla un móvil de 20 kilogramos de masa si se desplaza a una velocidad de 40 metros por segundo? Masa 20 kilogramos, velocidad 40 metros por segundo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Energía cinética. Entonces aquí sencillamente aplicamos la fórmula. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí no nos hace referencia al problema de hacer un análisis de el cambio de energía cinética para dos velocidades diferentes. Entonces simplemente sustituimos acá los datos. Energía cinética es igual a un medio de la masa, que son 20 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. 40 al cuadrado. Entonces ojo con eso, por favor, a la hora de hacer ese cálculo en la calculadora. Y esto nos da una energía cinética igual a 16.000. Acá estamos multiplicando, vean, si multiplicamos masa, kilogramos, por velocidad al cuadrado, metros por segundos al cuadrado, esto nos queda kilogramos, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Si dejamos afuera uno de los metros, entonces nos quedaría kilogramos, metros por segundos al cuadrado, multiplicado por metro. ¿Sí? Y esto que está acá es igual a un newton. Entonces en realidad esto es newton metro, que viene a ser joules también. Entonces, como la energía es una forma, el trabajo es una forma de energía, entonces trabajo es energía y energía es trabajo, ¿verdad? Ese es un teorema que vamos a ver más adelante. Entonces, la energía, ya sea cinética, potencial, mecánica, también la vamos a medir en joules. Entonces aquí energía cinética es igual a 16.000 joules. Es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, para poder aplicar la fórmula, la masa debe estar siempre en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. No puede estar en kilómetros por hora
en centímetros por segundo o algún otro derivado de esas unidades. Tiene que estar en metros por segundo para que podamos obtener joules en nuestra unidad de medida. Ahora veamos este otro ejercicio. Dice, ¿a qué velocidad se desplaza un automóvil de 1000 kilogramos si en el movimiento genera una energía de 8000 joules? 80.000 joules, perdón. Entonces, debido a que es un movimiento con velocidad distinta de cero, entonces podemos asumir que se trata de una energía cinética, ¿sí? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No nos habla tampoco de un cambio en la energía cinética, por lo tanto aplicamos esta fórmula. Solo que acá lo que conocemos es la energía, porque el problema nos dice que la energía cinética es 80.000 joules y la masa del automóvil es 1000 kilogramos. Entonces acá lo que estamos buscando es la velocidad. Entonces de la fórmula hay que despejar la velocidad. Y despejando la velocidad nos queda que es 2 veces la energía cinética dividido la masa y todo esto raíz cuadrada. ¿Sí? Velocidad es raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética partido la masa. O puede ser también energía cinética dividido un medio de la masa. Si lo dejaron de esa manera, está bien. Es equivalente. Entonces acá 2 veces la energía cinética, 2 por 80.000 dividido la masa del automóvil, que son 1000 kilogramos. Y a todo esto le extraemos raíz cuadrada, por favor. Entonces realicen ese cálculo. Y obtenemos una velocidad igual a 12.65 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que se desplaza el automóvil de 1000 kilogramos, generando la energía cinética de 80.000 joules. Entonces acá fue necesario despejar la fórmula, ¿verdad? Solo se trata de tener cuidado a la hora de hacer el despeje y al ingresar a introducir los datos en la calculadora para obtener la respuesta correcta. Bien, ya para finalizar la clase, veamos este último ejemplo que dice: una bola de boliche de 7 kilogramos se mueve a 3 metros por segundo. Una bola de boliche. Todos conocen esta bola de boliche, saben perfectamente que la masa es bastante elevada, ¿verdad? Relativamente hablando. 7 kilogramos. Se mueve con una velocidad igual a 3 metros por segundo. Entonces dice qué tan rápido debe moverse una pelota de ping pong. Una pelota de ping pong, su masa es significativamente más pequeña que la de una bola de boliche. Eso lo sabemos también. Acá nos da este valor de 0.05 kilogramos. Y nos dice qué tan rápido debe moverse. O sea, qué velocidad debe tener la pelota de ping pong de modo que genere la misma energía cinética que la bola de boliche. Es decir, cuando la bola de boliche se está moviendo en esta dirección, genera una energía cinética. Entonces, esa energía cinética tiene que ser la misma para la pelota de ping pong. ¿Será posible eso? ¿Que las dos tengan una misma energía cinética? Sí es posible. Lo único es que la pelota de ping pong tiene que moverse mucho más rápido que la bola de boliche para generar la misma energía cinética. ¿Cuánto más rápido? No sabemos. Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Cómo lo averiguamos entonces? Primero tenemos que buscar la energía cinética que genera la bola de boliche. Entonces decimos energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ya no voy a poner la fórmula nuevamente porque ya la tenemos anotada. Un medio de la masa, 7 kilogramos por 3 al cuadrado. Y eso nos dice que la bola de boliche moviéndose a 3 metros por segundo nos genera una energía cinética de 31.5 joules. ¿Sí? Esta es la energía cinética que genera la bola de boliche. Yo quiero que la pelota de ping pong genere esta misma energía cinética. Pero aquí tengo que calcular la velocidad. Entonces, como ya sabemos cómo queda el despeje para la velocidad,
de la misma fórmula sabemos que velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética dividido la masa. Pero ahora metemos los datos de la pelota de ping pong para la masa, 0.05 kilogramos, pero la energía cinética es la misma que encontramos porque recordemos que tanto la bola de boliche como la pelota de ping pong tienen que tener la misma energía cinética, que es 31.5 joules. Dividimos esto entre la masa de la pelota de ping pong y eso nos da una velocidad aproximada a 2 decimales de 35.5 metros por segundo. ¿Sí? A esa velocidad se tiene que mover la pelota de ping pong para generar la misma energía que la bola de boliche, la misma energía cinética que la bola de boliche moviéndose a 3 metros por segundo. Se dan cuenta que es una velocidad mucho más grande, 35.5 metros por segundo. A 3 metros por segundo de la bola de boliche es una velocidad mucho mayor, ¿sí? Pero es necesario que sea mucho mayor para que se genere la misma energía cinética. Muy bien, entonces es una manera donde aplicamos también la solución de problemas de energía cinética, utilizando la fórmula básica, ¿verdad? Solo haciendo algunos despejes y algunas combinaciones en función de la lógica del problema. Bien, entonces esta clase la vamos a concluir acá. Ustedes ahora ya pueden en la hoja de trabajo resolver los ejercicios de trabajo y energía cinética. Solo vamos a dejar pendientes los de energía potencial, potencia y algunos teoremas importantes que vamos a abordar en la siguiente clase. Pero por el momento lo dejamos acá. Que estén muy bien. Hasta la próxima.